Buenas tardes. El día de hoy nos corresponde la clase número 6 de la asignatura microondas. En primera instancia, pues, debemos ver que el contenido que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy se refiere a la excitación de guías de onda, en primera instancia, y la segunda parte tiene que ver con el acoplamiento por aperturas. ¿Ok? Entonces, en primera instancia diríamos lo siguiente: hasta el momento hemos considerado fenómenos de propagación, reflexión y transmisión en ausencia de fuente. Sin embargo, por supuesto que en la vida real nosotros tenemos que conectar esa guía a alguna fuente de energía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? En el caso TM o en los modos cuasi TM, lo que hacemos es que se excita un solo modo de propagación, aunque sabemos que puede haber algún tipo de reactancia que almacena energía, pues los modos evanescentes son los que almacenan energía. Entonces, el modo TEM o cuasi TM tenemos un modo propagante, y si hay algo de almacenamiento de energía, tiene que ser a causa de un desacoplamiento de impedancia. Y eso nos va a producir, por supuesto, onda estacionaria, que es donde podemos conseguir esa parte reactiva que he mencionado. ¿Okay? En las guías de onda, nosotros encontramos que, obviamente, los modos inhomogéneos son los que están presentes. Es decir, tenemos el modo dominante y además pueden haber modos de orden superior. Y en esos modos, por supuesto, igual que siempre, habrá modos que se propagan y modos evanescentes. Y los modos evanescentes son los que podemos asociar principalmente con el almacenamiento de energía. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta sesión vamos a estudiar los mecanismos de excitación de un modo dado en una guía a partir de una fuente. En este caso, nosotros vamos a asumir una cierta distribución de corriente, por ejemplo, en la sección transversal de la guía. ¿Okay? Y eso que nosotros vamos a hacer acá, que se hace, dada la corriente, hallar los modos que se excitan, ¿okay? También podemos utilizarlo también para hallar la impedancia de los distintos tipos de alimentadores. Y bueno, como decimos acá, en la siguiente parte, cuando vemos la excitación por media apertura, estaremos utilizando más o menos los mismos conceptos que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, siguiente aspecto, pues, en primera instancia vamos a considerar la siguiente situación. Consideremos una guía de onda como la que está indicada en la figura, y la idea es que nosotros vamos a producir una distribución de corriente, por ejemplo, en esta sección transversal que está por acá, ¿verdad? Vamos a colocar una película de corriente, puede ser corriente eléctrica o corriente magnética, pero esa película de corriente tiene una cierta distribución espacial, obviamente, en X y en Y, porque es en la sección transversal, ¿verdad? Y entonces, la idea es ver que dependiendo de la forma como esté esa corriente, de la misma manera también va a ocurrir el modo que se va a excitar en esta guía. ¿Okay? Entonces, bueno, como está indicado en el dibujo, hemos colocado el origen de la Z, es justamente donde está la corriente. Las dimensiones de la guía, por supuesto, como siempre, son A y B. Bien, entonces vamos a considerar que esa corriente, esa película de corriente que yo estoy colocando allí en Z igual a 0, presenta una distribución en X y Y que viene dada por esta fórmula, ¿verdad? ¿Sabe? Eso quiere decir que esa película de corriente puede estar inclinada, porque tiene componentes tanto en la dirección de las X como en la dirección de las Y. ¿Ok? Entonces, esa corriente, pues, digamos, por ejemplo, para el caso de las X va a presentar entonces una variación como la que está acá. Va a ser una cierta amplitud Mn, que no conocemos en este momento cuánto vale, que es una cantidad que tenemos que hallar, cuánto vale esa a su Mn, dividida por P, la altura de la guía, multiplicado por el coseno de M por pi x sobre A, por el seno de n pi y sobre B. ¿Okay? Eso entonces la componente horizontal de esa corriente. Y la componente vertical de esa corriente
va a valer 2 a su m más, dividido por A, en este caso el ancho de la guía, por el seno de m pi x sobre A, por el coseno de n pi x sobre n pi y sobre B. Es decir, que estas corrientes van a tener una forma parecida a la de los campos que nosotros hemos obtenido anteriormente en la sección transversal. ¿Okay? Y de hecho, vamos a mostrar que esa corriente que estamos poniendo acá va a excitar solamente un único modo TEMN, o sea, con los mismos subíndices que hemos puesto ahí arriba, ¿okay? Y en la guía, ¿okay? Que se desplaza a partir del origen, tanto en la dirección de las zetas positivas como en las zetas negativas. O sea, dicho de otra manera, que poner esto aquí abajo. ¿Ok? Yo tengo aquí el eje horizontal, tengo una película de corriente. A partir de esa película de corriente que yo tengo acá, voy a tener ondas que se mueven en esta dirección y en esta dirección. O sea, tengo que esa película de corriente produce ondas que se alejan a partir del origen, una en la dirección positiva y otra en la dirección negativa. ¿Okay? Entonces, bueno, el siguiente paso que nosotros tendríamos acá sería, ok, vamos a ver la forma de los campos. Entonces, los campos en X y en Y, o sea, las componentes X y Y de los campos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, están dados en estas expresiones. Fíjense que nosotros hemos utilizado una adaptación más o menos en todos ellos. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a las dos ondas que se están propagando acá. Entonces, tenemos que interpretar ese doble signo que está allí de la siguiente manera. Cuando estamos hablando de las ondas que se propagan en la dirección positiva de las zetas, entonces utilizamos el signo más acá, es decir, vamos a tener su X más, H sub X más, E sub Y más y H sub Y más. ¿Ok? Y también, obviamente, los coeficientes A sub Mn más. Si estoy considerando la otra onda, la que se mueve en el sentido negativo a partir del origen, ¿okay? Esa onda solo existe en ese semiespacio. Entonces, a partir del origen, una onda existe en el semiespacio derecho y otra en el semiespacio izquierdo. Entonces, lo que va a suceder ahora es que para la otra onda tenemos que interpretar que los superíndices, que están ahí indicados, los signos, serían los menos. O sea que entonces para la onda que se propaga en el sentido negativo de la Z, tenemos una E sub X menos, una E sub Y menos, una H sub X menos y una H sub Y menos. Igual, los coeficientes van a ser A sub Mn menos. ¿Ok? Bueno, esos campos, como nosotros vemos acá, corresponden a modos TE. ¿Ok? Es decir, que esos modos TE no va a suceder que las componentes horizontales, las componentes E sub X del campo eléctrico, dependen de coseno de m pi x sobre A y el seno de n pi y sobre B. En tanto que las componentes verticales, las trigonométricas están invertidas. Entonces va a suceder que en las componentes verticales del campo van a variar como el seno de n pi x sobre A por el coseno de n pi y sobre B. Para el caso del campo magnético, en forma complementaria, que así como tenemos que el campo eléctrico, por ejemplo, es su Y, que está así, el campo magnético correspondiente sería el H sub X, que está a 90 grados de él, así que entonces nosotros teníamos pues la expresión que está aquí abajo. Igualmente, entonces para la H sub X vamos a tener la misma forma de variación de los campos, o sea, seno, coseno, igual que sería para la E sub Y. Y para el caso de la H sub Y, vamos a tener la misma variación de los campos que tenemos para la E sub X. ¿Ok? Bueno, entonces el siguiente paso es ver qué pasa en el origen. O sea, en el origen tiene que cumplir las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera que nosotros tenemos en el origen? En el caso de los campos eléctricos tienen que ser iguales. ¿Ok? Porque ahí no tenemos ninguna carga. Entonces, los campos eléctricos en X igual a 0, ¿okay? Son
iguales a ambos lados de la interfaz. Los campos eléctricos transversales. ¿Okay? Bueno, además, si es un mote, no hay campo eléctrico longitudinal. Entonces, esos campos eléctricos E más y E menos que están allí, ¿verdad? Tienen que ser iguales a ambos lados de Z igual a 0. Pero, en el caso de la corriente, sí puede haber una discontinuidad, porque tenemos una corriente superficial J sub S. Así que entonces tendríamos que las componentes transversales del campo magnético sí pueden ser discontinuas. Y la diferencia entre la onda que va al lado positivo de la Z y la que va al lado negativo es justamente la J superficial. Pero recuerden que en el mote E nosotros tenemos que existe una componente longitudinal del campo magnético en este caso. O sea, hay una componente H sub Z que la hemos eliminado ahí al hacer la multiplicación Q con K. ¿Okay? Esas componentes también tienen que ser continuas porque no hay ninguna corriente perpendicularmente a ella. Entonces, la corriente que nosotros hemos puesto acá está ubicada en el plano transversal, ¿okay? Y solamente va a afectar a las componentes transversales del campo magnético, no van a afectar a la componente longitudinal. Bien, entonces, como dice acá, las componentes transversales del campo eléctrico deben ser continuas, las magnéticas sí pueden ser discontinuas, y la discontinuidad, la magnitud de la discontinuidad es la densidad de corriente superficial. Bueno, bajo estas premisas, entonces sucede que los coeficientes a su mn más y a su mn menos tienen que ser iguales, ¿okay? Porque acabamos de decir que los campos eléctricos tienen que ser continuos allí. Entonces los coeficientes son iguales. ¿Okay? ¿Por qué se me fue esto para el lado derecho? Me tengo que volver. Ok. Muy bien. Entonces, por otra parte, nos queda lo siguiente. Vamos a calcular las componentes transversales del campo magnético. Entonces, vamos a hacer, por supuesto, hemos dicho, el campo magnético tiene componentes tanto horizontales como verticales. Y vamos a igualar esa diferencia, por lo que acabamos de decir, a la corriente que nosotros estamos poniendo ahí. Entonces, ok, veamos acá. Entonces, la diferencia de las componentes en Y, ¿okay? La que tiene como coeficiente de vector unitario J, van a ser, ¿ok? La H sub X más menos H sub X menos, y en la dirección de la X vamos a tener H sub Y menos H sub Y menos, ¿ok? En magnitud, ¿ok? Tenemos esas componentes. ¿Y por qué esos valores? Bueno, sabemos porque están a 90 grados de los campos eléctricos. Entonces, cuando sustituimos, finalmente hacemos la cuenta y nos queda entonces que la componente horizontal, esto que está aquí, va a valer 2 a su m más, el 2 veces porque estos son iguales, ¿ok? Entonces salen 2 veces a su mn más por npi sobre b, por el coseno de m pi x sobre a, por el seno de n pi y sobre b, ¿ok? Lo que hemos hecho es sustituir en las expresiones del campo magnético la componente en x y la componente en y, bueno, tiene esta que está acá, primero seno y después coseno, ¿okay? Ahora, si comparamos, esto es igual, esto que está aquí es igual a la definición inicial que nosotros habíamos dado para J sub S. Es decir, que entonces, en base al teorema de unicidad, esto significa que esos campos solamente pueden ser producidos por esa corriente que nosotros pusimos ahí. Es decir, que para unos valores dados de M y de N, entonces lo que va a suceder es que solamente va a haber una J que sea capaz de citar ese modo MN que está ahí. Y esa J tiene que tener justamente esa forma que nosotros acabamos de poner acá. ¿Ok? Eso para indicar entonces que nosotros podemos utilizar esa película de corriente como un alimentador, como una fuente para producir los campos dentro de la guía de Ohm. Bien, a continuación entonces
tenemos lo siguiente. Ya nosotros demostramos que eso era para el caso de un modo TE. Para el caso de un modo TM, nosotros encontramos una fórmula similar. La fórmula para el caso del modo TM es muy parecida a la que tenemos allá, primero seno y después coseno, primero seno y después coseno, y vuelta, pero hay un cambio. Aquí hay un cambio de signo. Aquí adelante, ¿verdad? En el caso del modo TE hay un signo menos. Entonces, una corriente que tenga esa forma solamente va a poder citar modo TM, no modo TE. ¿Okay? Y si ahora, en lugar de trabajar con corrientes eléctricas, trabajamos con corrientes magnéticas, ¿verdad? Las condiciones de frontera van a ser de que los campos magnéticos tienen que ser continuos, pero los campos eléctricos sí pueden ser discontinuos justamente en la magnitud de la corriente magnética. Entonces, con esto en la mano, igualmente podemos decir lo mismo. Si yo tengo una fuente de corriente magnética ahora, que tenga una distribución transversal como la que yo acabo de mencionar, va a citar también un único modo. Entonces, para el caso de la corriente magnética en el origen, las componentes del campo magnético deben ser continuas, en cambio las corrientes eléctricas sí corresponden a la magnitud de la discontinuidad, y esto produce una cuestión, y es que ahora la magnitud de los coeficientes a su mn y a su mn más y a su mn menos en magnitud son iguales, pero en signo son opuestos. ¿Ok? Como tenemos acá. La corriente magnética que satisface pues la condición de que existe un solo modo, pues tiene esta forma, ¿ok? Menos vector unitario I por 2 a su mn más sobre a mpi por el seno, mpi x sobre a coseno npi x sobre y, y de otro lado será coseno seno, ¿ok? Solo que ahora este signo que está acá es un signo menos, ¿ok? Y si se tratara de un modo de m, nosotros tendríamos de que el cambio sería de que ahora aquí habría un signo más, ¿ok? La forma sería la misma, aunque obviamente los coeficientes, aquí lo llamamos A y aquí serían B, porque se van a ser distintos para el modo T que para el modo TM. Siguiente punto. Okay, entonces, estos resultados demuestran que cada modo de la guía de onda puede ser excitado de forma única, excluyendo a los demás modos por una película de corriente eléctrica o magnética de forma apropiada. Quiero decir entonces con esto que si yo establezco una distribución espacial de esa corriente en el plano transversal, como hemos puesto acá, y hacia corriente eléctrica o magnética, solamente se va a producir un modo, como el que está aquí. Y a su vez, no se va a producir ninguno de los otros modos. Eso produce un solo modo de propagación. Bien, claro, eso es la teoría. En la práctica es muy difícil de generar esa distribución de corrientes que yo he mencionado de esta forma. Así que en realidad solamente podemos llegar a ella de una manera aproximada. ¿Okay? Podemos aproximar esto con el uso o dos sondas o podemos utilizar lazos de corriente que penetren dentro de la guía de onda. Entonces, en lugar de tener una distribución continua de la corriente en el plano transversal, pues tenemos una distribución de alguna manera discontinua por la presencia de estas ondas o de estos lazos que están ubicados en posiciones particulares de la sección transversal. ¿Okay? Claro, entonces debido a esta aproximación lo que va a suceder es que en general no se va a producir un único modo como habíamos mostrado en las láminas anteriores, sino que ahora sí es posible que se exciten modos de orden superior. Sin embargo, la mayoría de estos modos son evanescentes, solamente van a introducir algún almacenamiento local de energía acá. Bueno, ahí nosotros consideramos que las películas de corriente eran de ancho infinitesimal. ¿Okay? Están ubicadas única y exclusivamente en z igual a 0. Muchas veces en la práctica no tenemos esas corrientes infinitesimales, entonces van a estar ocupando una cierta región, un cierto volumen que contiene esta fuente.
y que no necesariamente esas fuentes están alineadas con la dirección transversal. Es posible justamente que haya alguna componente longitudinal de esa fuente. ¿Okay? Y ese es el próximo paso que estamos estudiando acá. O sea, lo que vamos a hacer ahora es considerar esta estructura que tenemos acá. Fíjense, aquí ahora tenemos una guía de onda. Ya no tenemos z igual a 0, sino que tenemos como dos orígenes para esto. Tenemos una Z1, ¿okay? Como un origen. Acá hay un Z2. En realidad, lo que hemos hecho acá es que hemos elegido dos posiciones en la guía suficientemente alejadas de las fuentes de corriente como para no tener que considerar la resolución exacta de los campos en las fuentes mismas, sino que nos alejamos un poquito de ella para que entonces de ahí en adelante solamente tengamos la consecuencia de las ondas propagantes. La idea es que estas fuentes de corriente que yo tengo acá, que pueden ser J o pueden ser M, ¿okay? van a dar origen a ondas que se mueven en direcciones opuestas, ¿okay? Pero solamente existen, igual que en el caso anterior, en los semi-espacios. Nosotros vamos a tener una onda que se mueve hacia adelante, que vamos a denominar E+, y H+, que son los campos electromagnéticos, la onda que se mueve hacia adelante, y esa onda solamente existe de aquí en adelante, solamente en la dirección positiva de la Z. Por otro lado, vamos a tener una componente H-, E- y H-, ¿okay? Que están de este lado, que corresponden a una onda que se mueve en el sentido negativo de la Z, pero a partir de Z1. ¿Okay? Lo que pasa en el medio entre estas dos, simplemente lo vamos a absorber con una integral de volumen. ¿Okay? Entonces, bueno, nada, sigamos para adelante. ¿Okay? Los campos para esas dos ondas, pues, ¿ok? Van a estar definidos de esta manera. O sea, yo voy a tener que el campo para la onda que se mueve en el sentido positivo de la Z a partir de Z2, que fíjense que hemos sido insistentes, para Z mayor que Z2. Para Z mayor que Z2 tengo un campo eléctrico que está dado por una sumatoria n términos, ¿ok? O sea, una n que representa en realidad, ahí se puso como un solo su índice, pero en realidad representa todas las combinaciones de m y n posibles para todos los modos, ¿ok? Aunque haya sido por cuestiones simplemente de facilidad en la discusión, hemos puesto un solo subíndice, pero en realidad son dos, M y N. ¿Ok? Cualquier posible combinación de modos T, E, T. Entonces, que les decía que entonces el campo E más será la sumatoria de todos los campos E sub n más, donde esa n obviamente corresponde a cada uno de los modos, ya sea T o Tm. ¿Okay? Por esa razón, cuando nosotros lo escribimos del lado derecho, ¿verdad? Es posible que ese campo eléctrico tenga componentes tanto transversales como longitudinales. ¿Okay? Porque pudiera suceder de que fuera un modo T, en cuyo caso solamente existiría la componente transversal si se trata de un modo T, pero si es un modo TM, entonces adicionalmente tenemos aquí, por supuesto, una componente longitudinal del campo eléctrico. De la misma manera, en el caso del campo magnético, ¿okay? Nosotros vamos a tener tanto una componente transversal de campo magnético como una componente longitudinal. Y esta componente puede existir o no, dependiendo de si se trata de un modo TM o un modo TE. Esto para los campos que existen a partir, obviamente, de Z2. ¿Okay? De ese origen, vamos a plantearlo del lado derecho. Del lado izquierdo, la situación es idéntica. La única cuestión es que ahora, por supuesto, los coeficientes, ahora lo vamos a denominar con signo menos para referirnos a la onda que va en sentido opuesto, en cierta negativa. ¿Ok? Y, por supuesto, vamos a tener aquí los respectivos campos eléctricos. Los campos eléctricos, ¿okay? Igualmente van a tener una componente transversal y una componente longitudinal. ¿Okay? Acá. Noten el cambio de signo acá con respecto a la primera expresión, porque justamente eso tiene que ver con la dirección de propagación que está puesta en el sentido
de del eje de las zetas. ¿Okay? Es decir, que ese campo eléctrico está apuntando hacia la izquierda, está apuntando en la dirección de las zetas negativas. Por eso es este signo menos que yo estaba mostrando aquí, ¿verdad? Este signo menos lo que me indica es que la componente del campo eléctrico está apuntando en la dirección de las zetas negativas. En el caso del campo magnético, bueno, igualmente, obviamente que ahora va a suceder que hay un cambio de signo, también por la misma razón el cambio en la dirección de propagación. Y obviamente esto está definido para z menor que z1, es decir, para los valores que están a la izquierda de la segunda frontera que hemos puesto ahí. Es decir, ¿y qué pasa en el medio? En el medio donde están las fuentes. ¿Okay? No me interesa resolver los campos, sino su efecto. Y para ello nosotros vamos a hacer uso del teorema de reciprocidad de Lorentz. ¿Okay? Es decir, que nosotros podamos, esas fuentes que residen dentro del volumen, vamos a ver cuál es el efecto de ellas hacia afuera. Ok, entonces, vamos a considerar justamente eso, vamos a considerar una corriente J. Por el momento vamos a hacer abstracción de las corrientes magnéticas. Entonces vamos a hacer cero las corrientes magnéticas. ¿Okay? Solamente vamos a trabajar con corrientes eléctricas en primera instancia, después vamos a generalizar esto. En primera instancia vamos a ver qué es lo que pasa con las corrientes eléctricas. Tenemos una corriente eléctrica dada, ¿ok? Y la idea es hallar cuánto vale la amplitud de los coeficientes a su n más, del modo donde n en realidad cualquier combinación de m y n para los modos t y tm correspondientes. ¿Okay? Hacemos uso entonces del teorema de reciprocidad de Lorentz. ¿Qué es lo que me dice el teorema de reciprocidad de Lorentz? Que yo puedo convertir la integral de superficie del producto de los campos por una integral de volumen que incluye a las fuentes. ¿Ok? Entonces, por eso que yo decía, no me interesa resolver los valores de los campos dentro de ese volumen, dentro del intervalo Z1, Z2, porque todo ello va a estar envuelto en las fuentes que están allí. ¿Okay? Entonces, donde dice, como siempre, esa es una superficie cerrada que envuelve el volumen V, donde están la fuente, en este caso fuente de corriente, que son dos, en este caso, para aplicar el teorema de reciprocidad de Lorentz, consideramos dos fuentes de corriente y obviamente los campos en las distintas situaciones. Y ¿qué otra cosa que nos queda por aquí? Bueno, no, esencialmente es eso lo que tenemos acá. Pero sí, les recuerdo una cosa con respecto al teorema de reciprocidad de Lorentz y esas expresiones que están allí. Aunque nosotros hayamos utilizado la letra SU1 y SU2 y los campos SU1 y SU2 en las expresiones de la izquierda, no son iguales a los que están en el lado derecho. ¿Por qué? Porque lo que sucede es, y eso está en las primeras clases, lo que sucede es que en realidad los valores de la SU2, de la SU1 y SU2 que aparecen en la expresión de la derecha son los valores en un punto, los puntos donde están las fuentes de corriente. Es decir, nosotros no vamos a tener vamos a tener que calcular los valores de la E en todo el volumen que está allí, sino solamente hay unos puntos donde están las fuentes de corriente. En tanto que los que están del lado izquierdo, ¿verdad? Esta es S1 y H1 y H2 que están acá, son evaluados en la superficie de esto. ¿Okay? Entonces, esa superficie S es una superficie cerrada que vuelve al volumen B que contiene la fuente. ¿Okay? Y de nuevo, los valores de SUI y H sub I, o sea, donde I vale de 1 a 2, son producidos por esas fuentes de corriente. O sea que la fuente de corriente J1 produce el campo SU1 y SU2 en todas partes, incluyendo dentro del volumen, pero en particular en la posición donde está la otra fuente de corriente, que
lo que tiene el teorema de reciprocidad de Lorentz. Bueno, sigamos entonces ahora. ¿Cuál es el volumen que nosotros vamos a utilizar en ese integral? ¿Okay? Porque hasta ahora lo único que hemos dicho es que vamos a utilizar el teorema de reciprocidad. ¿Ok? Tenemos que definir cuál es el volumen y cuál es la superficie. El volumen es justamente el volumen comprendido entre los planos Z1 y Z2 y las paredes de la guía de onda. Pero como las paredes de la guía de onda son conductores perfectos, los campos en las paredes son nulos, los campos eléctricos. Los campos eléctricos, tanto de SU1 como de SU2, en cualquier punto de la pared va a ser nulo, así que esas paredes no intervienen dentro del cálculo que estamos haciendo acá. Por tanto, solamente va a haber emanación a través de los planos Z1 y Z2. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de igualar a lo que está ocurriendo del lado de AD. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a considerar que el campo S1 va a ser el campo E más o E menos, o sea, puede ser el doble signo, E más o E menos, para indicar los campos que se están moviendo a partir de esas interfaces Z1 y Z2. ¿Okay? Vamos a considerar que los S1 son los campos que se están alejando a partir de esa interfase. ¿Okay? De nuevo, como dice acá, utilizaremos E más o E menos si estoy trabajando con las Z mayores que Z2 o menores que Z1. ¿Okay? Y vamos a considerar ahora para acuérdense que tengo un S1 y un S2. El S1 está en la definición que estoy poniendo acá. Significará que yo tendré que resolver valores de S1 para cada una de esas dos regiones por separado. El término S2 que tenemos en la ecuación de reciprocidad de Lorentz va a ser el enésimo modo que viaja en la dirección, en este caso, de las zetas negativas. Así que nosotros vamos a considerar que un modo en particular que se está moviendo en la dirección de la Z negativa. ¿Okay? Y además vamos a tener a esto, SU1 y SU2, perdón, esta es SU1, que se mueven en las direcciones de las Z positivas y negativas, dando que la SU2 en este caso va a ser solo negativa. Y ya les voy a explicar a qué se debe esto. Estoy tratando de buscar los coeficientes. ¿Okay? Entonces, si hacemos eso, tendríamos que esos dos, para utilizarlo en el teorema de reciprocidad, va a ser la SUN menos, el enésimo modo. Recuerden, esa N combinación de MN para los modos T, modos T. ¿Ok? Entonces, va a ser el enésimo modo que se mueve en la dirección de la Z negativa. ¿Ok? Y por supuesto, entonces va a tener la forma que está aquí. Es decir, va a tener una componente transversal y una componente longitudinal. ¿Okay? Y se está moviendo obviamente en el sentido de la Z negativa, por eso que el signo aquí es más. Igualmente, pues tenemos la definición para el caso del campo magnético que está aquí. Ya tengo esos dos. Ahora, la J2 que produjo eso, ¿okay? Esa J2, según el teorema de reciprocidad, pues tenemos una S1 que es producido por una fuente J1, y tenemos un S2 que es producido por una J2. Vamos a asumir que la J2 no existe. O sea, J2 es igual a 0 en esta expresión. ¿Okay? Pero y la J1 va a ser una corriente eléctrica que está dentro de ese volumen. Una corriente eléctrica J que está acá. Bueno, metiendo entonces esto dentro de la del teorema de reciprocidad, pues entonces tenemos la integral de superficie del lado izquierdo, ¿ok? Donde de nuevo tenemos dos resultados, dos valores acá, porque tenemos el más y el menos, depende de en qué subespacio me estoy moviendo, multiplicado por h sub n menos, porque es la que correspondería a la h sub 2, menos e sub n menos, producto cruz por la h sub más menos, ¿ok? Diferencial de ese. Y como les decía, esta integral se reduce exclusivamente
a la sección transversal S0 entre, o sea, en los planos Z1 y Z2. Así que solamente tendremos que evaluar estos campos eléctricos y magnéticos es en Z1 y en Z2. ¿Okay? Porque ya vimos que las paredes laterales no aportan nada a esto. Ok, ya tengo el lado de la izquierda y el lado derecho solamente tengo una fuente. Ok, o sea que me va a quedar simplemente el enésimo modo, que correspondería obviamente a la SU2 en esta expresión que está acá, ¿verdad? Multiplicado por la J, que sería la J1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta corriente que está acá, J, va a multiplicado por la SN, lo vamos a igualar a esto que está del lado de la izquierda. Bueno, en la siguiente lámina vamos a ver lo siguiente. Como los modos son ortogonales, algo que yo mencioné en un principio, pues en la sección transversal, entonces esos modos se pueden computar por separado. Quiero decir que entonces en esa integral que está ocurriendo sobre esta sección transversal, digamos, ese cero, que puede ser el lado izquierdo o el lado derecho. ¿Ok? Nosotros vamos a encontrar que cuando yo haga el producto del campo eléctrico por el campo magnético de dos modos distintos, o sea, tengo aquí M, por ejemplo, y una N, aunque recuerden que eso correspondería a un doble subíndice, ¿verdad? Cuando yo sustituyo esto, me va a quedar, digamos, el campo eléctrico, lo voy a tener acá, el campo magnético acá, producto cruz y producto interno por la diferencial de S, ya que recuerden que el vector de diferencial de superficie va a estar alineado con el eje de la Z. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de esto. Bueno, cuando yo expando, estos paréntesis me voy a conseguir con dos cosas. Aquí yo tengo, esto tiene dirección Z y esto tiene dirección Z, y el producto cruz de dos vectores paralelos es nulo. Así que el producto de esto por esto es nulo. ¿Ok? Por otra parte, el producto de esto, que es longitudinal, por esto, que es transversal, me va a producir un resultado que es transversal. Y cuando yo hago el producto interno con el vector unitario en la dirección de la Z, o sea, la dirección longitudinal, van a estar a 90 grados. Por tanto, el producto interno también va a ser 0. Entonces, por K va a ser 0. Y que está aquí a la izquierda, multiplicado por esta que está aquí, producto Q y luego producto interno, también va a ser 0. Así que finalmente solamente me va a quedar dos términos. Este término que está aquí es su M por H sub N, que está acá. ¿Okay? Así que entonces finalmente la integral que tenemos acá va a ser más menos, bueno, por causa del doble signo en el caso del campo magnético. Esto va a ser más menos integral sobre esa superficie de sub M por H sub N por K. Y esa integral vale 0 para M distinto de N. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que los modos son ortogonales. Entonces, si son ortogonales, quiere decir que cuando el efecto integrado en toda esa superficie transversal, ese producto del campo eléctrico de uno por el campo magnético del otro, es nulo porque los modos son ortogonales. Entonces la única solución es que M sea igual a N. Es decir, que la única posibilidad que tenemos para evaluar esas integrales es cuando se trata de un solo modo. ¿Okay? Ya, no tenemos dos modos, N modos, ¿okay? Porque cualquier otra combinación es nula, porque son ortogonales. Entonces solamente puedo tener un solo modo para efecto de las integrales. Así que tiene que cumplirse que M tiene que ser igual a N para que el resultado sea distinto de 0. Ok, sustituyendo entonces en estas expresiones, nos va a quedar, bueno, son dos láminas hacia atrás, ok, nos va a quedar allí lo siguiente. Tengo una integral en la interfaz de la derecha, ok, es importante esto, en Z igual a S sub 2, la suma de esto es toda la integral de superficie, pero solamente voy a computar en una superficie del lado derecho en Z sub 2 y del lado izquierdo en Z sub 1. Entonces, del lado derecho, lo que voy a tener, por supuesto, solamente los modos E más, ¿ok? Los modos me va a aparecer S sub N más
por h sub n menos, porque ese es el segundo elemento que está allí, ¿verdad? Menos E sub n menos por h sub n más, diferencial de superficie. Y obviamente multiplicado por este coeficiente A sub n, que es lo que estoy buscando. Tengo adicionalmente, tengo en la otra cara, en el otro puerto, vamos a decir así, ¿verdad? Voy a tener otro coeficiente A sub n menos por la integral, ¿okay? Ahora del lado izquierdo, y allí lo único que se está propagando es exclusivamente el modo que viaja en la dirección hacia la izquierda, y ese modo es sub n menos, ¿okay? Entonces nos va a quedar E sub n menos, producto cruz por h sub n menos, menos E sub n menos por h sub n menos, diferencial de S. Igual, por supuesto, la integral de volumen. Y espero que se hayan dado cuenta que este término es igual a este. Por tanto, esta integral se desvanece, porque estoy restando uno del otro. De manera que entonces solamente me va a quedar la integral del lado derecho, es decir, para la onda que se propaga en el subespacio para z positivo, mayor que z2. ¿Okay? Entonces, y eso tiene que ser igual a el campo eléctrico evaluado, su n menos, el enésimo valor, evaluado donde está la fuente. ¿Okay? Por lo mismo que les decía anteriormente, en cualquier otro punto del volumen que está acá, J vale 0. Así que no importa cuál sea el valor del campo eléctrico, al multiplicarlo por 0, no aporta nada a la sumatoria. En el único punto donde esto no es 0 es donde está la fuente J. Y por tanto, el campo de su n es evaluado en donde está la fuente J. Bueno, como decía anteriormente, entonces la segunda integral se desvanece y lo único que tenemos entonces ahora es que expandir este paréntesis que está acá, que igual, expando en componentes transversales y longitudinales, tanto el campo eléctrico como el campo magnético para esto. Y al hacer esta cuenta, bueno, normalmente, igualmente vamos a encontrar que hay unos términos que se desvanecen, aunque ustedes pueden sacar la cuenta, ustedes no lo voy a hacer acá, ¿ok? Esa es pura carpintería. ¿Okay? Finalmente vamos a encontrar que todos los términos que tienen una K delante, acá se desvanecen en el producto cruz para luego hacer el producto interno aquí al final. Por tanto, entonces solamente me va a quedar E sub n, producto cruz con H sub n, negativo obviamente como está acá, menos E sub n por H sub n positivo. Entonces, son dos términos iguales, por eso aparece el factor 2 acá, sacamos el factor menos para afuera, por eso que me queda aquí menos 2 veces A sub n más por esta integral en la superficie del lado derecho, ¿okay? Donde arranca la onda que se mueve en sentido positivo de la z mayor de z2, ¿okay? Del producto del campo eléctrico por el campo magnético, ¿okay? Del mismo modo, porque es el mismo, ¿okay? Así que entonces, esto que está aquí, por cierto, es el vector de Poynting, ¿okay? Porque estas son las componentes transversales del campo, perdón, o sea, esta es la componente transversal del campo eléctrico y esta es la componente transversal del campo magnético, ¿ok? Entonces este producto es el vector de Poynting, que de la onda que se mueve en el sentido de z mayores que z2. Y eso lo igualamos al producto de este campo por la corriente J. ¿Ok? Entonces, bueno, de ahí podemos despejar cuánto vale A sub n más. Es decir, el coeficiente que estoy buscando, cuánto es la amplitud de la onda que se mueve para las z mayores de z0. Cuando se tiene, entonces, de dividir esta integral donde teníamos acá, integral de volumen de sub n por J, ¿verdad? Lo vamos a dividir por esa cantidad P sub n, que como ya dije, en realidad es la potencia transmitida por ese modo. ¿Okay? Entonces, esta P sub n es la potencia para ese modo, porque depende de n, obviamente, por 2 veces la integral sobre esa superficie, ese 0,
de SUN por HSUN por K diferencial de S. ¿Okay? Entonces esta cantidad es una constante de normalización que es proporcional al flujo de potencia del enésimo modo. O sea, ese modo tiene un flujo de potencia. ¿Okay? Porque claro, esto que está aquí es vector de Poynting y yo lo integro en toda la superficie y eso me da potencia. Porque el vector de Poynting es densidad de potencia. Si integro eso en una superficie, me produce potencia. Por lo tanto, PSUN es una potencia. La potencia que lleva ese modo. ¿Okay? Entonces, eso también es bien importante para nosotros porque a su vez nos puede permitir hallar una constante de proporcionalidad entre la amplitud de los campos que vendría dada aquí y la potencia transferida. Más adelante, pues entonces nosotros le vamos a dar un sentido a eso, a esa relación, un sentido de impedancia. ¿Okay? Entonces, porque estoy relacionando una amplitud de campo con una potencia. Entonces, si yo elevara al cuadrado el valor de la A sub n y lo multiplicara por una impedancia, perdón, lo dividiría porque son campos eléctricos, lo dividiría por una impedancia de onda, eso me daría la potencia. Entonces, como estoy hablando de que la potencia la puedo obtener por esta fórmula, entonces yo puedo hallar una relación entre la potencia y los campos y de esa manera puedo hallar la impedancia. Ok, entonces eso que hicimos para que me extendí bastante en detalles de cómo hacerlo para poder hallar el caso de la onda que se mueve para las zetas mayores, que Z2 también lo podemos hallar para el otro lado, ya para las zetas menores que Z1. ¿Okay? Y entonces en este caso lo que vamos a elegir como segunda campo dentro del teorema de reciprocidad de Lorentz van a ser ahora los valores que están del lado derecho. Entonces, esto estaríamos eligiendo como SU2 el enésimo modo que viaja en el sentido positivo de la Z, para las Z mayores de Z2, y tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Haciendo la misma cuenta, hallamos finalmente que su n va a ser igual a menos 1 sobre la misma P sub n que teníamos antes, ¿okay? Por la integral ahora de la sub n más por la densidad de corriente J, integrado obviamente en ese volumen. Y este campo a su vez lo podemos descomponer en componentes transversales y componentes longitudinales para hacer el producto interno con la J que está ahí. Bueno, estos resultados son bastante generales, podemos aplicarlo a cualquier tipo de guía de onda, aunque en el dibujo, pues por supuesto yo puse como ejemplo una guía de onda rectangular, también se puede aplicar para el caso de una guía de onda cilíndrica o cualquier otra forma, no importa la forma transversal que tenga esos campos y por supuesto la parte, digamos, externa de la guía. ¿Okay? Para esto, porque las superficies laterales no aportan nada a las integrales, solamente van a intervenir en las integrales la superficie que hemos definido Z1 y Z2 a ambos lados en la dirección de propagación. Como dice acá, entonces esto no está limitado a que tiene que ser una guía de onda rectangular, se puede aplicar a cualquier tipo de onda y en particular podemos aplicarla también a las líneas planares, como puede ser el caso del straight line y la microlínea. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un poquito esto. En el libro de Posar hay un ejemplo, el ejemplo 4.8, en el cual vamos a estar aplicando esta teoría y vamos a considerar una sonda que vamos a utilizar para inyectar energía en una guía de onda rectangular a partir de un cable coaxial. Así que entonces la situación es esta que tenemos acá. El ejemplo 4.8 dice una guía de onda rectangular alimentada por una sonda, está en el dibujo, se decía ya los campos en modo TE10, en modo dominante, que se mueven en las direcciones hacia adelante y hacia atrás de esa guía. Esas direcciones van a ser perpendiculares al plano del papel, o sea, la dirección Z es perpendicular al plano del papel. Lo que estoy observando aquí es plano transversal. ¿Okay? Vamos a asumir que solamente hay propagación del modo dominante a la distancia, obviamente, apropiada para esto. Nosotros no vamos a rompernos la cabeza
de qué es lo que pasa exactamente en donde está la sonda, sino que vamos a considerar los efectos a una cierta distancia de ella, como lo acabamos de mostrar hace un rato. ¿Okay? La dirección de propagación es perpendicular al plano del papel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, del lado de abajo, del lado de abajo, aquí viene una corriente, por este conductor, viene una corriente eléctrica. Esa corriente va de I sub 0, ¿ok? Se va a estar inyectando a lo largo de este filamento que está acá. Entonces, quiere decir que no tiene dimensiones transversales, ese filamento, por tanto, solamente tengo una corriente que va en la dirección del eje de las y que en el eje horizontal y en el eje de la Z, pues obviamente vamos a tener una delta Dirac para representar, pues por supuesto, su comportamiento en las direcciones laterales al filamento. La guía onda tiene dimensiones A y B, igual que hemos trabajado ayer. ¿Okay? Entonces, asumiendo que la sonda tiene un ancho infinitesimal, la densidad corriente volumétrica la expresamos como la corriente, que será I sub 0, ¿verdad? I sub 0 con dirección Y, en este caso, multiplicada por las dos delta Dirac que yo les dije. Una delta Dirac como argumento X menos A medio, porque el filamento está en el medio de la guía, y una delta de Z, porque estamos asumiendo que estoy en el origen en la dirección de propagación. O sea, hemos colocado el origen de la Z justamente donde está el filamento. Por lo tanto, entonces es una delta de Z, pero la corriente está ubicada en la mitad de la guía y el origen no está en el centro de la guía, sino que está hacia una esquina. Por eso es el a medio que aparece ahí. ¿Ok? Como estamos diciendo que solamente se va a propagar en modo dominante, pues los campos que tendríamos allí sería S1 será proporcional a o sea, la función de espacio, porque había que multiplicarla por el coeficiente, va a ser el seno de pi x sobre a, porque es modo dominante. ¿Okay? Y lo mismo va a ocurrir con el campo magnético, también será seno de pi x sobre a, pero que va a estar a 90 grados del otro. ¿Okay? El campo eléctrico es vertical, está en la dirección del vector unitario J, y el campo magnético es horizontal. ¿Okay? Según esto. Y bueno, si no me lo sumo, precisamente sale de la operación algebraica ahí. ¿Ok? La relación entre el campo eléctrico y el magnético para un modo de E10 es justamente la impedancia de onda del modo T10, ¿okay? Esa impedancia de onda va a ser igual a K sub 0 eta 0, o sea, eta 0 es la impedancia intrínseca del espacio libre, porque estamos asumiendo que la guía está llena de vacío, ¿okay? O sea, está vacía adentro, no hay aire y no hay nada. ¿Okay? Bueno, en esas condiciones, si yo tengo los campos eléctricos y magnéticos, pues yo puedo hallar la constante de normalización. Si yo multiplico el campo eléctrico por el campo magnético y como ambos son senos, el resultado es un seno cuadrado. ¿Ok? Seno cuadrado de pi x sobre a integrado en x, desde x igual a 0 hasta a, y integrado en y, desde y igual a 0 hasta a. El resultado de esto vale simplemente a por b, ¿verdad? Y a por b medio, entonces con 2 que estaba aquí adelante, pues el 2 cancela y entonces aquí me queda simplemente a por b sobre z1. Bueno, ya tengo la constante de normalización. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos el valor de la integral. Tenemos que calcular la integral. ¿Okay? Para hallar cuánto vale la amplitud de ese modo. Bueno, ya sabemos entonces que A sub 1 va a ser igual a menos 1 sobre P sub 1, la constante de normalización que ya calculamos cuánto vale, ¿okay? que es proporcional básicamente a las dimensiones laterales de la guía. ¿Okay? Por la integral de volumen del seno de pi x sobre a es a la menos j beta sub 1x por el i sub 0 delta de x menos a medio por delta de z. ¿Okay? Por diferencial de z, diferencial de y, diferencial de z.
Simplemente lo único que he hecho es sustituir la expresión de la corriente para el filamento y la expresión para el campo, ¿ok? Que es la función seno de pi x sobre A para el modo dominante. Entonces, bueno, cuando nosotros integremos esto, cuando nosotros integramos esta delta de z para todos los valores de z, eso vale 1. ¿Okay? Cuando integramos esta delta de x menos a medio para todos los valores de x, también vale 1. ¿Okay? Porque para que va a ser 0, excepto cuando x es igual a medio. Por tanto, esto que está aquí, estos dos términos integran a 1. ¿Okay? Y nos queda entonces básicamente la integral, ya va, no va a quedar el i sub 0, que sale fuera de la integral. Estoy asumiendo a su vez también que, como hemos dicho, que z es igual como estoy utilizando el delta de z, ¿okay? Hacemos z igual a 0, la delta es distinta de 0 en z igual a 0, pero aquí en este exponencial esto será e a la 0, que es 1. ¿Okay? Entonces aquí me queda, esta exponencial vale 1, la integral de esto vale 1, la integral de esto sale para afuera, y aquí tenemos entonces que hacer, se me olvidó ese término, hacer x igual a medio, que es cuando la delta es distinta de 0, pero también tengo que utilizar ese valor de x aquí en el seno. Entonces cuando x es igual a medio, lo sustituyo en esta expresión, ¿y qué es lo que me va a quedar aquí? Cuando x igual a medio, el a cancela y me queda seno de pi medio. Seno de pi medio vale 1. ¿Okay? Entonces, finalmente, pues toda esa integral de volumen que está allí vale simplemente menos i sub 0, que sale con factor común, por b, porque claro, el b sale de la integral de la diferencial de y. ¿Ok? Me he olvidado de eso, que tengo que integrar de 0 a b en y eso me produce esta b que está de este lado. ¿Ok? Y bueno, y en el denominador tenemos la p sub 1. Entonces finalmente sustituimos las expresiones que tenemos allí y encontramos que el valor de a sub 1 más va a ser igual a menos z1, ¿okay? Para el modo dominante, la z1, multiplicado por la corriente i sub 0 entre a. Y lo mismo va a suceder para el caso de la sub 1 menos, va a ser menos z1 por i sub 0 sobre a. Entonces, el detalle que sí vale la pena notar acá es que esa corriente que yo produje en ese filamento, ¿verdad? Cuando es aplicada a la guía de onda va a producir dos ondas. Una que se mueve en el sentido positivo de la Z, otra que se mueve en el sentido negativo de la Z y que tienen la misma amplitud. ¿Okay? La amplitud de a sub 1 más y a sub 1 menos son iguales. ¿Okay? Sabemos entonces que esas amplitudes van a ser iguales. Y obviamente dependen de la corriente de excitación, depende de I sub 0. Bueno, ahora va a ser interesante hacer la siguiente situación, ya que el único modo propagante es el dominante, entonces es el que transporta toda la potencia. ¿Okay? Por tanto, entonces, una de las cosas que vamos a tener acá es que no vamos a tener ondas reflejadas, solamente hay ondas propagantes acá. Entonces, eso significa varias cosas. Una de las cosas, por supuesto, que tenemos aquí es que como el modo es propagante, la impedancia de onda Z1 es un valor real. Entonces, bueno, nos metemos dentro de estas expresiones que tenemos acá y encontramos que P va a ser un medio de la integral evaluado, digamos, en la interfaz del lado derecho y en la interfaz del lado izquierdo. O sea que, ¿por qué un medio? Porque la energía se divide por mitad en cada una de las dos ondas. Y el vector de Poynting se obtiene, por supuesto, del producto cruz de los campos correspondientes. Este está para el lado izquierdo y este para el lado derecho. Entonces, este es el vector de Poynting en el lado derecho, que corresponde, digamos, a la mitad de la potencia que está inyectando el sistema, y la otra mitad va para la otra onda. Entonces, bueno, finalmente metemos esto dentro de estas expresiones, ¿ok? Y terminamos haciendo una integral entre los límites x igual a 0 hasta a y y igual a 0 hasta b, que es la sección transversal de la guía rectangular,
de a sub 1 cuadrado sobre Z1 por seno cuadrado de pi de seno cuadrado, ¿saben? Porque el seno varía según el seno y el coseno también, perdón, y el campo magnético también depende del seno, así que el producto va a ser seno cuadrado integrado obviamente en X y Y, finalmente después de sacar toda la cuenta me queda que esto va a ser igual a por B por el módulo de A sub 1 más al cuadrado sobre 2Z1. Y ahora el asunto es del lado circuital que tenemos. Del lado circuital yo tengo una corriente, la pinté ahí, que venía por un cable coaxial que se conecta a ese filamento de corriente. Entonces, vamos a encontrar que esa potencia está siendo vista desde el punto de vista de la alimentación acá como si fuera una resistencia. Esa resistencia de entrada, vista desde la sonda, ¿verdad? La podemos relacionar con la potencia que yo estoy entregando a la guía de onda a través de la corriente. Entonces, la corriente y su célula la conozco, ¿verdad? Con la potencia también la conozco, así que yo puedo hallar cuánto sería la potencia. Entonces, la potencia va a ser igual a I sub 0 cuadrado por R sub I, la resistencia de entrada, dividido por 2, ¿ok? Y en consecuencia, tenemos que la resistencia de entrada va a ser igual, despejando de esta expresión, termina siendo igual a B por Z1 sobre A. Es decir, la resistencia de entrada es proporcional a la impedancia de onda del primer modo, justamente en la relación de las dimensiones transversales de la guía de onda. ¿Okay? Bueno, como decimos acá, esa resistencia de entrada es un número real para Z1, porque Z1 es real para un modo propagante. Si tuviésemos un modo evanescente, evidentemente entonces que no sería un valor real lo que tenemos acá. Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de nosotros inyectar energía a la guía de onda con un filamento de corriente, lo hiciéramos con un lazo de corriente? Con el lazo de corriente lo que va a producir es una circulación de corriente en un lazo muy pequeñito que va a ser equivalente, va a producir un campo magnético y entonces lo pudiésemos considerar como una fuente de corriente magnética en este caso. Entonces decimos aquí que nuestro tratamiento que hicimos para la sonda de corriente se puede hacer por un lazo sustituyendo a la fuente de corriente eléctrica por una magnética. ¿Okay? Y entonces de la misma forma se genera ondas que se mueven en las direcciones positivas y negativas y se pueden expresar como la superposición de estos modos. Y de nuevo utilizamos el teorema de reciprocidad de Lorentz, pero ahora lo que vamos a hacer cero son las corrientes eléctricas y las que son distintas de cero son las magnéticas. Y entonces, de esa manera, el teorema de reciprocidad está en la ecuación de abajo, donde ahora está escrito en términos de corrientes magnéticas en lugar de corrientes eléctricas. Seguimos el mismo procedimiento y finalmente tenemos una manera de hallar los coeficientes a sub n más y a sub n menos, ¿okay? A través de estas integrales de volumen, ahora del campo magnético por la fuente de corriente magnética. Antes, recuerden, eran campos eléctricos por fuente de corriente eléctrica. Aquí campo magnético por fuente de corriente magnética. Y finalmente, pues por supuesto, esa integral de volumen, después del lado derecho, ¿okay? En términos de componentes transversales y longitudinales. Y el procedimiento de la carpintería seguiría siendo la misma. Siguiente paso es excitación de guías de onda. Y vamos a ver acoplamiento por aperturas. ¿Okay? Entonces, nosotros vemos que además de la sonda y los lazos que acabamos de estudiar, las guías de onda también se pueden excitar por medio de pequeñas aberturas. Entonces, hacemos una pequeña abertura en la guía de onda. ¿Okay? Por ejemplo, un dispositivo que nosotros vamos a estudiar en el laboratorio y que de alguna manera yo lo mencioné en el curso anterior, pero sin entrar en mucho detalle, aquí sí vamos a ir un poquito más en detalle con este dispositivo, que es el acoplador direccional, ¿verdad? Hace uso de esta idea de aplicar una pequeña abertura para pasar energía de una guía de onda a la otra. También esto se puede aplicar en divisores de potencia. ¿Okay?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una guía principal y tenemos una guía secundaria y parte de la energía de la onda principal se pasa a la onda secundaria a través de agujeros que están en esa pared común. ¿Okay? Entonces, vamos a ver algunas láminas donde muestra algunas de estas aplicaciones. Como decimos acá, el estudio, vamos a tratar de irnos más hacia la parte fenomenológica, ya que vamos a considerar que esa pequeña abertura se puede aumentar como un dipolo eléctrico magnético muy pequeño. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los resultados de lo que acabamos de ver en la sesión anterior para hallar los campos generados por esas corrientes equivalentes. ¿Ok? Como dice Pozar, puede haber estudios mucho más rigurosos en la bibliografía, pero en este curso nos vamos a conformar con esto porque sería como una primera aproximación. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, algunas aplicaciones donde tengo acoplamiento por abertura. Veamos el caso que tenemos en el caso A. Aquí. Okay. En este caso A, tenemos dos guías, una guía llamada guía 1 y una guía 2, que en este caso pueden ser de tamaños distintos, no tienen por qué ser iguales. ¿Okay? Y entre ellas hay un pequeño agujero de acoplamiento, que es el que permite inyectar energía de una guía a la otra. ¿Okay? El otro caso que ponemos acá es que tenemos dos guías que están puestas una a continuación de la otra. En este caso está puesta una al lado de la otra. Aquí están dos guías puestas una a continuación de la otra. Pues, lo más común es que sea en realidad la misma guía que tiene una discontinuidad en el medio que hemos hecho con con esa pared metálica que está ahí. Entonces, esta pared metálica, que es lo que llamamos un iris, ¿okay? Entonces, lo que hacemos aquí nosotros es que tiene un agujero que permite que parte de la energía que está de este lado, ¿okay?, el lado izquierdo, pase al lado derecho. Eso mismo también lo podemos tener para el caso de una microstrip. Por ejemplo, en el caso C, que está indicado acá, tenemos dos microstrips que están puestas una al lado de la otra. Y lo que se ha hecho es que se ha hecho un pequeño agujero en el plano de tierra. ¿Ok? Este es el plano de tierra que es común entre la microstrip 1, ¿ok?, y la 2 que está del otro lado. O sea, una está de un lado y la otra está del otro lado. Y comparten un plano de tierra común y entonces se ha hecho un agujerito que permite el acoplamiento de energía entre esas dos microlíneas. Y por último, el caso D es que yo pudiese utilizar algo parecido a esto para el caso de una straight line, que yo la pudiese estar alimentando, por ejemplo, en este caso, con una guía de onda o viceversa, ¿verdad? Entonces tengo la guía de onda aquí arriba, ¿okay?, que está montada encima de la straight line y aquí está el plano de tierra. Este plano de tierra es común entre la straight line y la guía de onda. Y aquí yo tengo un pequeño agujero, ¿verdad?, que es el que permite acoplar la energía entre las dos guías. Ok, entonces vamos a tratar de buscar un modelo para las aperturas. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, entonces, en el caso que está aquí indicado como caso A. En la figura A, lo que tenemos es una pared, ¿okay?, la pared eléctrica que está ahí, en la cual incide un campo eléctrico perpendicularmente. O sea, por tanto, sería como, digamos, una equipotencial, cualquiera de esas que nosotros hemos estudiado en cualquiera de las estructuras que hemos considerado ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer ahora un pequeño agujero, ¿okay?, que es lo que está indicado aquí en B. Entonces, hacemos este pequeño agujero. Y eso va a significar que algunas de las líneas de campo atraviesen el agujero y se desborden. Como obviamente del otro lado también tengo un conductor, ¿verdad?, entonces estas líneas mueren en el conductor, o sea, estas líneas terminan perpendicularmente en el conductor del otro lado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es que vamos a sustituir este efecto por un dipolo de magnitud P sub E. ¿Okay? La polarización de ese dipolo, la magnitud de ese dipolo va a ser P sub E. ¿Okay? Y volvemos a colocar
nuestra línea perpendicular, nuestra línea, nuestro conductor perfecto de este lado. Es decir, el punto B y el C son equivalentes. Pero el detalle interesante es que en el caso C es como si tuviéramos el caso A de una pared perfectamente reflectora allí, en la cual adicionalmente tenemos estos dos dipolos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista físico? Por eso que yo voy sobre un fenómeno, sobre un enfoque fenomenológico. Bueno, lo que va a ocurrir entonces es que estos dipolos que están acá van a inducir tensiones en este semiplano, en este semiplano. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esta energía que va a salir de aquí para acá, pues es energía que es transferida al semiplano derecho. Y el dipolo que está acá va a producir una señal que va en dirección opuesta y que va a interferir de alguna manera con la onda reflejada de este cortocircuito que está acá. De manera que finalmente pues tenemos una cierta reflexión, dependiendo del signo de esto, una cierta reflexión hacia atrás que va a ser distinta de la que tendríamos el cortocircuito puro, porque ahora va a incluir los efectos de la transferencia de energía para acá. Entonces nosotros en realidad lo que debíamos esperar es que parte de la energía que venía en el semiplano izquierdo pase al semiplano derecho, y que el coeficiente de reflexión del lado izquierdo ya no sea 1, sino que sea una cantidad menor. ¿Por qué? Porque parte de la energía salió para el otro lado a través del agujero. Esto que nosotros hemos visto acá, fíjense que el dipolo eléctrico es perpendicular a la interfaz. De la misma manera, ¿qué pasaría con los campos magnéticos? Entonces aquí, vean, en el caso D, yo tengo un campo magnético paralelo a la interfaz. En el caso del conductor perfecto, tenemos ahí. Entonces aquí no sale nada para el lado derecho, todo se devuelve para acá. Pero si nosotros hacemos un agujero, parte de la línea de campo magnético entran a través del agujero para el lado derecho, ¿verdad? Y entonces va a significar de que el campo magnético del lado izquierdo se ve alterado. Y esa alteración la vamos a representar por una fuente de corriente magnética, en este caso a través de una polarización magnética P sub M, que es paralelo a la interfaz. De manera que entonces ahora esta flecha que está aquí, que indica la corriente magnética, en este caso va a tener un dipolo que existe del lado del semiplano derecho, ¿ok? Y este dipolo va a ser el origen de una onda que se va a mover del lado de acá. Y tengo a su vez una corriente magnética aquí, que es también la fuente de una corriente, de una onda que se mueve en la dirección opuesta para acá y que va a interferir con la onda reflejada que teníamos anteriormente. Así que esos términos habrá que tomarlos en cuenta. Perdón. Ok, entonces bueno, la situación que tenemos nosotros aquí es que hemos convertido el problema del agujero esencialmente en unos dipolos que estamos colocando a ambos lados de la interfaz, que a su vez vamos a considerar un poquito más adelante. ¿Okay? Entonces, en la figura A se aparece un campo eléctrico perpendicular a una pared conductora. Si se hace un agujero, las líneas se desbordan como en la figura B, y bueno, ahí te lo pueden leer, no me voy a detener, ustedes tienen esa lana, ya sé el cuento. Entonces, un detalle importante, ya tenemos los dipolos, ¿okay? Entonces nos interesa entender las corrientes de polarización que vamos a tener aquí, son proporcionales a los campos eléctricos y magnéticos respectivamente. Entonces, esta P sub E y P sub M pues, van a ser proporcionales a los campos. En este caso, la P sub E, que va a ser la magnitud del dipolo eléctrico, va a ser igual a epsilon sub 0, el valor de la permitividad de espacio libre, por una constante alfa sub E, ¿ve? Por el valor del campo eléctrico normal a la superficie, ¿okay? Que sería entonces, digamos, la combinación de estas dos cosas que están aquí,
¿okay? Este es el campo eléctrico normal a la superficie por las respectivas delta Dirac que están acá. ¿Okay? Como es un dipolo, pues entonces tienen una delta en la dirección de las X, otra en la dirección de las Y y otra en la dirección de las Z. Ok, la constante alfa sub E que aparece acá, ¿okay? Se define como la polarizabilidad eléctrica de la abertura. ¿Okay? Y obviamente las coordenadas que están aquí indicadas, X0, Y0, Z0, son las coordenadas de la abertura. El valor de la sub E depende, entre otras cosas, de la forma de la abertura. ¿Okay? Eso que hicimos para el caso de P sub E, aquí también lo tenemos para P sub M, o sea, la magnitud del dipolo magnético va a ser igualmente una delta de la que están aquí multiplicada por la componente tangencial del campo magnético, ¿ok? Y hay un factor de proporcionalidad aquí, alfa sub M, ¿okay? Que se denomina polarizabilidad magnética en este caso, ¿ok? Y como decía, tanto la alfa sub E como la alfa sub M dependen del tamaño y la forma de la abertura. Y en el libro hay varios valores. En particular, pues, me voy a concentrar solamente en dos valores que están en la tabla 4.3 por ser las más comúnmente halladas en la práctica, que son la abertura rectangular y la abertura circular. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la siguiente situación. Para el caso de que la abertura sea un agujero redondo, ¿verdad? Los valores de la alfa sub E y alfa sub M son los que están indicados acá. ¿Okay? Para el caso de alfa sub E, vale 2/3 de R sub 0 cubo, donde R sub 0 es obviamente el radio del agujero, y en el caso de alfa sub M es el doble. ¿Okay? Va a ser 4 R sub 0 cubo sobre 3. En el caso de que se tratara de una abertura rectangular, ¿okay? Entonces, donde L es el ancho y D es el alto, entonces nos quedaría pues que en este caso me refiero a que la ranura esté en la dirección del campo magnético, es decir, que va a ser horizontal, va a ser pi por L por D al cuadrado sobre 16, y esas sí son iguales para los dipolos eléctrico y magnético. Bueno, vamos a demostrar que estas corrientes de polarización se pueden relacionar con fuentes eléctricas y magnéticas JM, ¿okay? Y bueno, lo que hacemos es simplemente que decimos el punto de partida son las ecuaciones de Maxwell generalizadas porque hemos incluido ahí las corrientes magnéticas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle a esas corrientes magnéticas las corrientes de polarización que nosotros hemos puesto acá. Entonces vamos a introducir las P sub E y las P sub M de manera que ahora el campo, las ecuaciones de campo van a ser igual a la primera, el rotor de va a ser igual a menos J omega mu sub 0H menos J omega mu sub 0 P sub M menos M. ¿Okay? Y como vemos acá, esto va a jugar el mismo papel en la corriente de polarización, perdón, en la polarizabilidad magnética, ¿okay? Juega el mismo papel que la corriente magnética M acá. ¿Okay? Entonces, y lo mismo para el caso de la J. Entonces, nosotros podemos hablar de una corriente equivalente, ¿okay? Que es J, que contendría a el término de polarizabilidad. Entonces podemos decir, vamos a definir una J que sea igual a J omega P sub E para el caso de la segunda ecuación y una M igual a J omega mu sub 0 P sub M para el caso de la primera ecuación. Y de ahí en adelante seguimos trabajando con las fórmulas tradicionales que tenemos en los campos, ¿ok? Y obtener resultados. Pero fíjense una cosa, se debe tener cuidado porque esta teoría es una primera aproximación al problema real. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se basa en ciertas suposiciones como que las aberturas deben ser pequeñas en relación a la longitud de onda. Y eso es precisamente para que consideremos que lo único que tenemos allí es ese pequeño dipolo. Si la abertura fuera más grande, entonces ya no bastaría con un dipolo único para poder representar, digamos, el campo que se desborda hacia el otro lado. Bueno, vamos a hacer uso de esta teoría a través de un ejemplo. ¿Okay? Entonces consideremos una abertura transversal a la guía de onda. ¿Okay? Entonces vamos a considerar una pequeña abertura, por ejemplo en este caso
circular en la pared transversal a la guía de onda, como vamos a ver en la figura a la derecha. Eso quiere decir que la guía de onda venía, ¿okay? Y truncamos eso, por si lo ponemos una pared en la que tiene un agujero redondo. Se asume que vamos a tener solamente el modo dominante T1, 0, que incide desde el lado izquierdo, del lado de Z igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar una primera situación. Primero vamos a considerar que realmente la abertura estuviera cerrada, lo cual indica que es un cortocircuito. ¿Ok? Y si hay un cortocircuito al final de la línea, lo que yo voy a tener es una onda estacionaria completa, por cierto, ¿okay? Del lado izquierdo. ¿Okay? Esta onda estacionaria será E a la menos J veces Z menos E a la más J veces Z, ¿okay? En la dirección de la Z, además de la estacionaria en la dirección de las X. Esa sería, digamos, la situación si hubiera un cortocircuito allí. Nosotros lo que vamos a tener aquí, entonces, es lo siguiente. Nosotros vamos, lo que teníamos acá en la vida real, o lo que yo quiero mostrar aquí, es que tengo esta guía de onda, ¿ok? En la cual he colocado esta ranura, que es redonda, como está indicada acá, entre esta sección de la guía y esta sección de la guía. O sea, vamos a asumir que estas dos guías son iguales. Y tenemos pues que el acoplamiento entre ellas es a través de ese pequeño agujero de tamaño de diámetro 2R sub 0 acá. Bueno, como decía, si aquí hubiera un cortocircuito, toda la energía que viene, ¿okay? Se va a devolver acá. O sea que tengo que la magnitud de la onda reflejada va a ser igual a la magnitud de la onda incidente, y aquí yo voy a tener mi onda estacionaria, ¿ok? Como ya estamos acostumbrados, chunky, 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 ¿ok? Para allá. Pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar aquí, por supuesto, los dipolos. Aquí vamos a agregar los dipolos. Esa es la lámina que viene después. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la definición anterior para las corrientes de polarización eléctrica y magnética, ¿ok? Y habíamos dicho, el dipolo eléctrico, ¿ok? Va a ser igual a K por E sub 0 por A sub E por E sub Z por la delta Dirac en X. Y en Y obviamente en Z, para el caso que estamos colocando el origen de la Z justo en la lámina. Entonces, usamos A medio y B medio porque el agujero está en el centro de la guía de onda. La polarizabilidad magnética está en la segunda fórmula que está aquí, va a ser igual a I por A sub M por H sub X, de delta de X menos A, es igualito a la delta Dirac que están acá. Pero vamos a ver qué situación es la que nosotros tenemos acá. Resulta que en el centro de una guía de onda, para el modo dominante, el campo eléctrico transversal y el campo magnético transversal son máximos, pero el campo eléctrico longitudinal, que sería el que sería perpendicular a esa pared, es nulo. Por tanto, la primera expresión vale 0. ¿Okay? Esto vale 0 porque la componente longitudinal del campo es nula. De hecho, siempre va a ser nula porque estamos diciendo que el modo TE10, o sea que no solamente es en el centro del campo, sino que en realidad en toda la estructura, porque su Z es nula, ya que estamos asumiendo que el modo que se está propagando es el modo TE. ¿Ok? TE10. Entonces, en los modos TE, su Z vale 0, por tanto, la P sub E vale 0. Pero, ¿qué pasa con la P sub M? Bueno, lo que va a suceder es que en el caso de la P sub M, nosotros vamos a tener que en el centro de la guía, lo que vamos a tener es que el campo magnético es máximo y además tiene dirección horizontal. Solamente la componente horizontal del campo magnético también vamos a encontrar que la componente longitudinal del campo magnético es nula, porque el seno el coseno sería 0 allí, y aquí el seno vale 1, porque es el valor máximo en medio. Entonces, nos va a quedar aquí exclusivamente H sub X. No hay ninguna otra, y además
solamente la única componente que es tangencial a esa lámina conductora es justamente la componente horizontal. Bueno, al colocarlo dentro de esta expresión, finalmente tenemos que la polarizabilidad magnética va a ser igual a 2A por alfa sub m sobre Z para el modo TE10 por la 2 delta Dirac y obviamente en la dirección del eje de las X porque hemos dicho que el campo magnético es horizontal para el modo TE10. Bueno, entonces solamente va a quedar la densidad de corriente magnética equivalente que se obtendrá de multiplicar la P sub m por la J omega mu sub 0. ¿Okay? Entonces ahí tenemos un valor de M de corriente magnética equivalente, en este caso, que es obtenido de la multiplicación de J omega mu P sub m y que va a ser obviamente el resultado que está del lado derecho. ¿Okay? Entonces los campos dispersados por la abertura se pueden considerar como producidos por esas corrientes equivalentes P sub m y menos P sub m que están a cada lado de la pared cerrada. ¿Okay? Entonces la situación que tenemos aquí es la siguiente. ¿Okay? En esta figura 6D vamos a hacer la comparación de lo que estaría sucediendo en la realidad y cuál es la situación equivalente que tenemos acá. Bueno, la situación que tenemos en la realidad es que tenemos, esta es la guía, aquí tenemos la abertura, ¿verdad? Tengo un campo eléctrico incidente en esto, que este campo eléctrico incidente llega a la ranura, una parte se propaga hacia el lado derecho, que es la que denominamos E+, y H+, obviamente, y tenemos una parte que se propaga en la dirección hacia la izquierda, que será E- y H-, que deberán sumarse a los valores de la tensión incidente y del campo eléctrico incidente, el campo magnético incidente, para obtener el campo total del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, sustituimos entonces esta ranura por un cortocircuito acá y tenemos las dos corrientes magnéticas, ¿okay? Dadas por la P sub m, por la corriente de polarización que yo tengo acá, ¿okay? Y que me va a producir los mismos valores del lado derecho y del lado izquierdo, que está acá, y es su menos y el menos que y H menos, que serán obviamente los que tenemos que sumar a las incidentes para tener obviamente el campo total del lado izquierdo. Es decir, aquí lo que yo tengo en la parte D, he hecho abstracción de la incidente para concentrarme exclusivamente en los campos generados por los dipolos. Bueno, entonces, luego lo que hacemos aquí es que a continuación hacemos uso de la teoría de imágenes para remover la pared en cortocircuito, lo cual se traduce en duplicar la magnitud de las corrientes equivalentes, es decir, que ahora ya no tengo cortocircuito aquí. ¿Okay? Es como decir la guía que continúa, pero tengo una onda reflejada acá que es producida básicamente por esta corriente magnética que ahora vale 2 P sub m de este lado. Y obviamente para considerar que se propaga del otro lado, tengo la corriente magnética 2 P sub m para el lado derecho, que obviamente, como ustedes pueden ver en el dibujo, tiene dirección opuesta. Bueno, ya finalmente hacemos lo mismo, nos interesa ya cuánto valen los coeficientes, es decir, las amplitudes de las ondas transmitidas hacia la derecha y hacia el lado izquierdo de esto. Igualmente buscamos los mismos resultados y después de hacer las cuentas correspondientes, de multiplicar las componentes de corriente del campo magnético correspondientes por las polarizaciones, obtenemos finalmente pues, los resultados que están del lado derecho. Cuando sustituimos los valores de la Z10 en el lado derecho, pues finalmente me queda esto, 4J A por una cierta cantidad beta, que es la constante de propagación de la onda propagante, por la alfa sub m sobre A por B. ¿Okay? Y vemos que también para el caso de la A sub 0 menos, el valor es idéntico. Es decir, que lo que va a ocurrir es que las ondas inducidas hacia adelante y hacia atrás son iguales. ¿Okay? A partir del agujero. Es decir, el agujero se comporta
como una fuente que produce una señal hacia allá y otra hacia acá. Pero obviamente que la que viene en dirección hacia las zetas negativas, habrá que sumarla con la incidente para tener, obviamente, la estacionaria. Los campos transversales se obtendrán de la suma. ¿Ok? Entonces, en los campos, en la región de la izquierda, yo voy a tener aquí que el valor del coeficiente de los senos, ¿ok? Porque esto es por la estacionaria en la dirección transversal para el caso del campo eléctrico y lo mismo para el caso del campo magnético. Aquí tengo estas dos senos que están acá. Entonces, los campos se obtendrán de la superposición. Voy a tener entonces en la región de la izquierda, tengo aquí, este es el campo incidente, ¿verdad? Esta es la onda que viene del lado izquierdo, viene moviéndose en el sentido positivo de la Z, y esto es lo que queda por la inducción en el agujero. ¿Okay? Entonces nos queda, esto va a ser a su 0 menos A, eso va a ser la amplitud de la onda que se está moviendo ahora hacia el lado de la izquierda, donde tengo, por un lado, el término debido a la polarización, ¿verdad? Y el otro término es debido al cortocircuito. Este menos A que está acá es debido al cortocircuito. Este es el menos 1. Recuerden que la señal venía, yo puse un cortocircuito allí y ahora la señal viene de vuelta. Coeficiente de reflexión igual a menos 1. Ese es el menos A que tenemos acá. Y el término a su 1, 0 es, por supuesto, el valor que viene siendo generado por el agujero que está allí. ¿Okay? Es lo mismo para el caso del campo magnético, tenemos una expresión similar. En tanto que del lado de la derecha, lo único que quedan son las tensiones inducidas. Es decir, yo tengo a su 1, 0 más por el propagador, por E a la menos J de la Z, bueno, por supuesto, por la variación transversal de los campos igualito para el mote E1, 0. Me interesará saber cuánto van los coeficientes de reflexión y de transmisión. Bueno, yo tengo esto dividiendo los campos reflejados y transmitidos entre el valor incidente. Bueno, si yo hago esa cuenta, ¿okay? Entonces yo tendría lo siguiente, el caso de la izquierda, ¿okay? Si yo divido, esto es lo que se está moviendo hacia la izquierda, sería a su 1, 0 menos A, dividido entre A, ¿ok? Es decir, que eso va a ser, sustituyendo a su 1, 0, 4J beta a su M sobre AB menos 1. Y el coeficiente de transmisión que se obtendría de lo que está saliendo para el lado derecho, que sería a su 1, 0 más, dividido por A, ¿verdad? Va a ser 4J beta alfa sub M AB. Es decir, que nosotros vamos a tener entonces que de esta señal, que esta onda electromagnética que venía del lado izquierdo, cuando llega al iris, una parte se va a transmitir, ¿ok? Y tengo el coeficiente de transmisión, vale J, beta, alfa sub M sobre AB, y una parte se refleja. ¿Ok? El detalle que tenemos acá es que hay un desfasaje de 90 grados acá que es importante tomar en cuenta. La señal que se transmite a través del agujero, ¿verdad? El coeficiente de transmisión que yo voy a tener en el agujero contiene este término J que está acá, lo cual indica que hay un cambio de 90 grados. O sea, el coeficiente de transmisión te produce un cambio de 90 grados, cambio de fase de 90 grados en la señal que sale del otro lado del agujero. ¿Okay? Es importante tomarlo en cuenta cuando vamos a hacer el diseño ahí para acá. Y por supuesto, el coeficiente de reflexión va a contener también ese término J que está acá. Y como vamos a ver, visto desde el punto de vista del coeficiente de reflexión, cuando yo convierto esto a impedancia, esto va a significar que el agujero se puede representar como una reactancia. ¿Okay? Es decir, como un cierto valor de reactancia, en este caso, reactancia inductiva. ¿Okay? Bueno, entonces, fíjense, es un detalle importante, si yo calculo la magnitud del coeficiente de reflexión gamma, va a ser que es mayor que la unidad, lo cual no es físicamente realizable en circuitos pasivos.
porque es consecuencia de lo que dijimos, que nosotros estamos asumiendo en la teoría que el agujero es muy pequeño y los valores de alfa son pequeños. ¿Ok? Pero si el agujero es un poco más grande, ya empezamos a tener resultados que no son reales. Bueno, volviendo sobre lo que decía anteriormente, que ese coeficiente de reflexión que tenía una parte real y parte imaginaria, que decir entonces que nosotros tenemos un comportamiento reactivo allí. ¿Okay? De hecho, podemos representar el efecto de ese iris por una reactancia en paralelo, es decir, esto que está acá. Esto es reactivo puro. ¿Okay? Vale JB, una B de un coeficiente que me estaría indicando la magnitud de esa subsetancia JB, como está aquí. ¿Okay? O sea, esto no es no hay que confundirlo con alguno de los coeficientes B que habíamos mencionado en la lámina anterior. Entonces, bueno, calculemos el coeficiente de reflexión de una línea como esta. Supongamos entonces que esta línea tiene la misma impedancia Z10 de este lado. Lo que yo voy a calcular es cuánto vale el coeficiente de reflexión de colocar esta reactancia en paralelo con esto. O decimos que hablamos de subsetancia porque le vamos a trabajar con Y en lugar de Z. Entonces, lo va a suceder, obviamente, entonces el coeficiente de reflexión va a ser 1 menos la Y de entrada de esta combinación, ¿verdad? Sobre 1 más la Y de entrada. Y como la Y de entrada va a ser la combinación de 1, si esto va a estar normalizado, ¿verdad? Más JB, en este caso. Entonces, cuando hacemos la cuenta, esto va a ser menos JB sobre 2 más JB. Y si el valor de la subsetancia fuera muy grande, ¿ok? O sea, si el valor de B es grande, entonces nosotros diríamos que el coeficiente de reflexión sería aproximadamente menos 1, perdón, vale, menos 1 sobre 1 más 2 sobre JB. Si esta JB es grande, esto va a ser aproximadamente menos 1 menos J2 sobre B. Eso tiene la misma forma que nosotros hemos puesto en las láminas anteriores para el coeficiente de reflexión. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el efecto del iris que nosotros hemos colocado ahí es de agregar precisamente esta subsetancia, que puede ser positiva o negativa, eso puede ser inductivo o capacitivo dependiendo del valor justamente de la alfa que nosotros tenemos allí. ¿Okay? El valor de la B que nosotros tenemos aquí en esta expresión, si lo comparamos con las láminas anteriores, encontraremos que entonces ese B sería menos 2AB sobre beta alfa sub M. ¿Okay? Entonces, el valor de la subsetancia depende obviamente de alfa sub M, que a su vez depende del tamaño del agujero. Otro ejemplo que nosotros vemos acá es el acoplamiento de una abertura en la pared lateral ancha de la guía. Anteriormente lo que hicimos fue que se estaban acoplando en la dirección de propagación. Ahí yo tenía esa pared que unía la guía. Pero aquí ahora lo que voy a hacer es que voy a colocarlo en una pared lateral. ¿Okay? Entonces veamos, por ejemplo, un caso que tenemos aquí. Yo tengo dos guías que para simplificación hemos puesto que sean del mismo ancho y el mismo alto. Por tanto, teníamos entonces esta estructura, digamos, que está indicada del lado derecho. Que yo tengo una guía de onda aquí abajo y otra guía de onda aquí arriba. Y entre las dos comparten una pared común que tiene un agujero que es este que está aquí, ¿verdad? Entonces, por lo que nosotros hemos estudiado anteriormente, pues a través de ese agujero se va a inducir energía al otro medio, que va a hacer que el dipolo que nosotros generamos allí va a generar señales de la misma amplitud en las dos direcciones, en la dirección positiva, digamos, hacia un lado y en la dirección opuesta. Visto de lado, la situación que yo tengo es la que está indicada aquí. O sea, estamos asumiendo que la onda viene de este lado, la que indicaba con el número 1 es la onda incidente, que viene, bueno, sí, vamos a llamar incidente, la onda que viene desde el lado izquierdo, que es la que va a producir la excitación. Tengo
aquí una ranura, ¿okay? Y esa ranura, los campos eléctricos se van a desbordar a través de la ranura para llegar a la segunda guía. Entonces, parte de la energía es acoplada a la segunda guía y una parte obviamente sigue, ¿okay? Con el número 2. Me va a interesar sobre todo ver qué es lo que tenemos indicado aquí con los números 3 y 4. ¿Okay? Lo que va a hacer entonces aquí va a haber un dipolo de este lado, que ese dipolo, ¿verdad?, va a ser responsable de la onda que se mueve en esta dirección y la que se mueve en la dirección opuesta. ¿Okay? Bueno, entonces, de nuevo vamos a asumir que se propaga solamente el modo dominante T10, ¿ok? En la guía de abajo, y queremos hallar cuánto valen los campos en la guía de arriba. ¿Se borró? No, no se borró. Ok. Bueno, entonces, bueno, si el modo es el modo dominante, como sabemos, el campo eléctrico será una constante multiplicada por el seno de pi x sobre a por el propagador y a la menos beta z, y el campo magnético será igual al campo eléctrico dividido por la impedancia de onda del modo TE10. ¿Ok? En el centro de la guía, en consecuencia, solamente hay campos transversales. Entonces, en consecuencia, no hay campo longitudinal magnético. El H sub Z vale 0. Y los campos eléctricos y magnéticos están en el pico del seno, o sea, que es donde el seno vale 1. Por tanto, el valor del campo eléctrico en el centro de la guía vale A. Y el valor del campo magnético vale menos A sobre la impedancia Z10. ¿Okay? Entonces, ya conociendo los valores de los campos, podemos calcular las polarizabilidades tanto eléctricas como magnéticas. Entonces, con esto conseguimos que los dipolos eléctricos y magnéticos equivalentes, ya convertidos a corrientes eléctricas y magnéticas, son los que están aquí indicados. Es decir, aquí yo tengo que el dipolo eléctrico, que va a producir esta corriente eléctrica equivalente, va a valer J omega epsilon sub 0 a sub 0, A, ¿okay? Porque es proporcional al campo eléctrico que tengo a este lado, por las famosas delta Dirac en el centro de la guía, que va a ser en X igual a A medio. En el caso de la dirección vertical, como estoy calculando esto en la pared de arriba, en la pared que se conecta con otra guía, el valor donde está ubicado el dipolo es en Y igual a B. Por tanto, aquí la delta Dirac se evalúa es en Y igual a B, que es el punto donde se juntan las dos guías de onda. ¿Okay? Esto para el caso de la J sub Y. Para el caso de la M sub X, obviamente, tenemos esta cantidad, y que esta cantidad depende ahora es del campo magnético, ¿okay? A través del correspondiente valor de la alfa. ¿Okay? Bueno, nótese que en este caso tenemos tanto un dipolo eléctrico como un dipolo magnético. Bueno, entonces los campos, vamos a calcular los campos igual para Z menor que 0, Z mayor que 0, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Entonces, para Z menor que 0 tengo un campo eléctrico que también, como es modo dominante T10, el campo exclusivamente es sub Y. ¿Okay? Campo eléctrico es exclusivamente sub Y, va a ser sub Y menos, para aquí a la izquierda, o sea, en la dirección hacia la izquierda, perdón. Y el campo magnético va a ser H sub X, el campo horizontal, igualito a un modo T10, con superíndice menos, para indicar que es la Z menor que 0. Y obviamente, por su variación transversal, dada por las funciones seno de pi x sobre a, y bueno, por el propagador. ¿Okay? Para el lado derecho es similar la cosa. ¿Okay? Tenemos una sub Y más y una H sub X más, cuyos valores son los que están igualmente del lado derecho. Y tenemos aquí simplemente que el coeficiente, por un momento, estamos asumiendo que son diferentes. Entonces tenemos un coeficiente A más y un A menos. ¿Ok? Porque son expresiones, son magnitudes desconocidas para nosotros. Lo vamos a demostrar pues,
cuánto valen estas cantidades. Entonces, las expresiones A más y A menos son las amplitudes desconocidas de las ondas que se desplazan, obviamente, en la dirección de las zetas positivas o negativas. ¿Okay? Y el campo total, obviamente, se obtendrá por superposición. Bueno, entonces, utilizamos los resultados que ya hemos tenido anteriormente, o sea que tenemos que calcular las integrales de volumen para poder conseguir los coeficientes. De esta manera, entonces, cuando nosotros aplicamos esa integral de volumen, ¿okay? Con los valores de su y, j sub y, y la h sub x, la m sub x, que nosotros hemos puesto en estas expresiones, nos va a quedar entonces finalmente que el valor de la A va a ser menos j omega A sobre P sub 1, 0, por epsilon sub 0 a sub e menos mu sub 0 a sub m dividido por z sub 1, 0 al cuadrado. Eso para la onda progresiva, y para la onda regresiva, es decir, para que se mueva en la dirección de las z negativa, vemos que al sacar la cuenta, pues obtenemos una expresión idéntica para la primera parte, pero hay un cambio de signo. Así que la onda regresiva tiene dentro del paréntesis hay un término, eso es 0 alfa sub e, igualito que en la parte de arriba, pero el término magnético aquí ahora tiene un valor con signo opuesto. Dice, nótese que los campos eléctricos tienen la misma polarización, pero los campos magnéticos tienen polarización opuesta. ¿Okay? Otro dato importante es que los campos inducidos en la guía superior están desfasados 90 grados respecto a la guía principal. Eso también es importante verlo acá. Aquí de nuevo, igual que sucedía con el caso anterior del iris, aquí también tenemos la misma situación. Estos coeficientes están desfasados 90 grados, de acuerdo a esta J que tenemos aquí, ¿verdad? Esto nos produce un desfasaje de 90 grados que tenemos que tomar en cuenta más adelante cuando creamos dispositivos prácticos haciendo uso de estos acoplamientos. Aunque yo creo que en la asignatura anterior de reacción en las guiadas, cuando yo mencionaba cómo funcionaba el acoplador direccional, así en forma muy empírica, ¿okay? Hacía referencia a que había un desfasaje de 90 grados. Aquí lo estamos demostrando de dónde vienen esos 90 grados. Que aquella parte lo dije, pero no lo demostré. Ok, entonces esto es el final de la presentación por los momentos. Entonces nosotros vamos a tener una a continuación, o sea, en las próximas clases, nosotros vamos a estar pensando ya en dispositivos prácticos en los cuales podemos estar aplicando esto que estuvimos describiendo el día de hoy. ¿Okay? Aquí vimos como los fundamentos del acoplamiento de energía de una estructura a otra. ¿Okay? Y entonces continuaremos en la próxima clase.